Hola, bueno, acá estamos con esta entrevista, que la verdad que hoy es un programa distinto, porque empezamos con una entrevista, así que lo tenemos acá en línea, está acá con nosotros al señor licenciado Guillermo Moreno, ex secretario de Comercio Interior de la Nación, economista, político y conductor del partido Principios y Valores. Muy buenos días, Guillermo, muchas gracias por estar acá y por estar charlando con nosotros. No, es un placer en este día nublado, pero con el corazón activo, presto para iniciar un fin de semana bárbaro. Y tan temprano, la verdad que le agradecemos mucho. Están para hacer sábado es temprano, digamos. Pero escúchame, el único que no trabaja los sábados es el presidente. Escúchame, el famoso sábado inglés, que trabajar mediodía. Costó, pero sabe cuántas muertes, pero se trabaja. Sí. Todos los comerciantes, empresarios, todo el mundo, la mayoría trabaja. El presidente no trabaja únicamente, que dice que la cuarentena era 3 días hábiles, porque el resto, todo el mundo trabaja. Escúchame, la policía, los enfermeros, todos trabajan. Pero bueno, hoy estamos nuevamente con restricciones también, así que bueno. Sí. Una pregunta, a ver, porque bueno, ayer estuvo el presidente Alberto Fernández en conferencia con Putin y bueno, anunciando este tema de la vacunación. Habló también del Estado, del rol del Estado, de que bueno, de este capitalismo que tiene que cambiar, que tiene que hacerse más humano, más solidario. Usted, desde su mirada peronista, ¿cómo lo ve a esto? ¿Es sincero? ¿Es algo de el presidente está reflexionando? ¿Cómo lo ve? Yo creo que el presidente no sabe lo que dice. El capitalismo define un modo de producción. Y en la circulación de la mercancía, mira que casi te estoy hablando en términos marxistas para que entiendan los progresistas, ahí es donde se generan las reglas de convivencia en la comunidad organizada para que se construya una sociedad justa. Pero no es en el modo de producción, es en la circulación de la mercancía, en el comercio de la mercancía. Por eso es tan importante hacer costos, porque si no, ¿cómo definís la justicia? La justicia, entre comillas, como valor absoluto. Claro, entonces... Por eso el presidente no sabe lo que dice. Y arma un lío bárbaro, porque los que lo escuchan van a pensar que se le van a meter dentro de la fábrica, a los Grabois, digamos, que se mete dentro de los campos y no sé qué quiere hacer. Claro. Entonces tiene un lío bárbaro. Perón esto lo resolvió, por eso dijo ni yanquis ni marxistas. Claro, es la tercera posición peronista. Pero lógico, ¿qué dijo Perón? Mire, si el Estado anula la propiedad privada, también está de alguna manera complicando el libre albedrío. Y entonces dentro de la propiedad privada resolves. Ahí funciona el modo de producción capitalista, como su nombre lo dice. Si dejamos todo librado al azar de los capitalistas, el zorro es libre para comerse las gallinas, que al ser comidas no son libres. Por lo tanto, ahí tiene que aparecer una convivencia justa, razonable, que nos entendamos, para ordenar ese tema. Y dijo Perón, ni tan calvo, ni tan peludo. La tercera posición, que se explica en términos técnicos. No te metes en la propiedad privada cuando la mercancía circula en el dominio público, que es el mercado. Están dadas las condiciones para que vos ordenes la justa distribución del ingreso. Para eso técnicamente tenés que hacer costos. Claro. Porque es la manera en que vos sabés, a partir del precio de venta, el margen que descontados el resto de los costos que tiene el productor, tiene que ver con los impuestos, bla, 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 termina con la tasa de ganancia. Y ahí apelás a los viejos doctores que te hablan de la tasa de ganancia justa y razonable, y a partir de ahí se conversa. En la medida en que todos aceptan ese esquema, el sistema funciona con propiedad privada, con modo de producción capitalista y modo de distribución justicialista.
y vas avanzando desde lo económico hacia la comunidad organizada. Después obviamente hay muchas más actividades que tenés que desarrollar entre lo cultural, la defensa, la seguridad, etcétera, etcétera, para construir un todo armónico. Pero bueno, en este caso estábamos hablando de economía y por eso se me cuadró las respuestas de la economía. Como síntesis, otra vez el presidente no sabe de lo que habla. Bien, y desde esta mirada que usted tiene, crítica hacia el gobierno, hacia las acciones que está tomando el gobierno, ¿cómo ve que fue el manejo de la pandemia? Esta dicotomía que se planteó desde el principio, ¿no? De salud, yo voy a entre la economía y la vida, voy a salvar la vida, voy a salvar la salud. ¿Esto es tan así? ¿Cómo fue el manejo de la pandemia según su perspectiva? Y otra vez el presidente, por esta tendencia que tiene a elegir alguno de los extremos, se perdió el optar por la armonía que enseña nuestra doctrina, que entre capital y trabajo vos tenés que buscar la armonía. ¿Por qué no podías buscar la armonía entre la salud y la economía? ¿Por qué tenías que elegir? Sobre todo teniendo maestros que habían enseñado hace muchísimos años que para tener buena salud tenés que tener buena economía, como fue Carrillo. Claro. El presidente eligió, pasó un año y pico y ahora no tenés ni salud ni economía. Era obvio que no ibas a tener economía, hizo pedazos la economía. Si vos trabajás es para generar bienes y servicios. Ahí hay otra comprensión, pero simple de la vida. ¿Cómo vamos a pensar que la plata genera bienes? Si yo te doy a vos 1.000.000 de pesos y los dejás guardados en un cajón, dentro de 6 meses tenés 1.000.000 de pesos. No pasó nada. Si vos generás trabajo, generás los bienes y servicios. Y no es cierto que para generar trabajo primero tenés que tener la plata. Ese es un invento de los banqueros. Primero existieron los negocios con la gente trabajando. ¿Qué es lo que genera la plata? Muy bien. El presidente retira la fuerza laboral del mercado. Sobre 18 millones de personas que estaban trabajando en marzo, sobre 21 millones y medio que deberían trabajar. Si vos le preguntás al pueblo argentino quién trabaja y quién tiene voluntad de trabajar, 21 millones y medio de personas te van a levantar la mano y van a decir yo. Claro. ¿Por qué estaban trabajando 18 millones y medio? Porque el resto son los desocupados. Muy bien. Eso tenés gente que quiere trabajar y no consigue. Claro. Muy bien. Por eso Perón decía, gobernar es generar trabajo. Muy bien. Ya teníamos 3 millones de personas, obviamente heredadas del desastre de Macri, del inútil de Macri, que estaban sin trabajo. Alegremente, Alberto Fernández te sacó 14 millones de personas del mercado laboral. ¿Qué implica eso? Que se dejaron de producir los bienes y servicios. Porque el trabajo es el que genera los bienes y servicios. El trabajo es lo que lo genera. Cuando quita trabajo del mercado, no se generan esos bienes y servicios. Por el otro lado, no tenía otra alternativa, reparte plata para ir a consumir bienes que no fueron producidos. Por lo tanto, lo único que ibas a tener es inflación, fue lo que pasó. Y es lo que estás padeciendo ahora. Era obvio que un año y pico después ibas a haber hecho pedazos la economía porque le dijiste al pueblo que no trabaje. Si no trabaja, entonces haces un desastre en la economía. Y si hiciste un desastre en la economía, ibas a hacer un desastre en la salud. Fue lo que hizo este gobierno desastroso. Un desastre en la salud y un desastre en la economía. La verdad que sí, el panorama es bastante preocupante. Fuera de que ahora, bueno, se está... ahora se saca lo de las vacunas, ¿no? Y eso también, de alguna manera, a la gente le da esperanza, pero la parte esta social, económica, realmente está complicada. Entiendo que estamos hablando de un 15% de desocupación hoy en día. Cuando vos medís la desocupación por horas, hombres no trabajadas, que es como se tiene que medir. Lo que pasa es que si vos la medís por horas, hombres no trabajadas, te da un número enorme. Entonces, la disciplina lo que hizo fue, miren, acotemos el número, como un billete de 2 pesos, de 5 pesos y un billete de 1.000. Los dos son billetes. Los dos te cuesta lo mismo hacerlo.
está bien, porque es papel, tinta y demás. Los dos son unidades de medida distintas. Si yo te doy 1.000.000 de pesos de billete de A10 es un lío, y si te doy de billete de 1.000 también es un lío, pero mucho más chico. Nos pusimos de acuerdo que en medir por desocupados, pero cuando vos estás midiendo un desocupado, estás midiendo horas hombre no trabajadas. ¿Está bien? Las 200 horas mensuales, haz el número que quieras, las 45... Claro. O 50 semanales, o como los quieras medir. Bueno, muy bien, pues te digo las 200 mensuales porque hay meses que tienen 4 semanas y meses que tienen 5. Bueno, esto se arregla en los negocios y en las empresas. Pero vos lo que estás midiendo es horas hombres no trabajadas. Cuando vos medís las horas hombres no trabajadas hoy en la economía argentina, te está dando la misma medido en términos de desocupación, o sea, pasado a unidades de desocupados, te da igual que el 2001-2002, 25-26% desocupados. Cuando la medís por horas hombres que no produjeron bienes y servicios, estás con los mismos indicadores sociales que 2001-2002. Los mismos. El mismo nivel de pobreza, el mismo nivel de desocupación. El tema es cuando uno plantea esto, muchos responden, y bueno, pero es la pandemia. Esto pasa en todo el mundo. A veces contestan eso, ¿no? Pero esto pasa en todo el mundo, es una situación mundial, nos afectó a todos. Eso no hay duda, porque es la definición de pandemia. Precisamente es una pandemia cuando es global, si no sería una epidemia. Una epidemia. También cuando es, claro, bueno, o sea que es una verdad de perogrullo. Una vez que está definido como pandemia es porque es global. Ahora, cuando dos peces se encuentran en el agua, ¿no? Y conversan entre ellos, uno no le dice al otro, uy, está todo mojado, porque están todos mojados, no saben lo que es seco, ¿está bien? Dos peces dentro del agua, cuando conversan entre ellos, porque los peces deben conversar entre ellos, me imagino, de alguna manera se comunican. Viste, viene un tiburón y todos los demás salen corriendo, o sea que de alguna manera se comunican, pero no se comunican para decirle, uy, te veo todo mojado, porque no saben lo que es seco. La pandemia hizo lo mismo, a todo el mundo perjudicó. Por lo tanto, si perjudica a todo el mundo en términos relativos, estamos todos iguales. Muy bien. En este caso, ¿cuánto perjudicó la pandemia? ¿Se puede medir? Sí. ¿Cuánto es? La caída promedio de la economía, ¿cuánto fue? 4%. Entonces, si la economía en Argentina cayó un 10%, dice Alberto Fernández, 14% dice Moreno. Sea ese 10% de diferencia o ese 6% de diferencia, cuando le sacás el 4% que corresponde a la pandemia, por estar todos mojados, lo que queda es el desastre de Alberto. Sea un 6 o sea un 10, es un desastre. Entonces, lo que estamos hablando acá es el plus que le agregó a Alberto Fernández a la pandemia. Y ese plus es de él. No le puede echar la culpa a nadie. Siempre es un relato. Vos podés encontrar la excusa que quieras. De la Rúa se iba del gobierno y decía que era bueno. Alfonsín se iba del gobierno, ya por el 8 de julio del 89, y decía que era bueno. Y al otro día Moró estaba explicando que Alfonsín era un fenómeno de presidente. Al otro día. Claro. Al otro día que se fueron los dos presidentes radicales, Moró explicó lo mismo, que era culpa del peronismo, que ellos eran buenos, pero que los peronistas no lo dejábamos gobernar. Y ahora le van a echar la culpa a la tapa de los diarios. Y si fue la culpa de la tapa de los diarios que un gobierno es un desastre, ¿cómo tuvimos con una década ganada? ¿Cómo hicimos un gobierno extraordinario si siempre tuvimos los diarios en contra? Tal cual. No, estos muchachos hacen un gobierno desastroso porque ellos son un desastre. Ahora, el tema es Cristina. Eso justo le iba a preguntar, le estaba por preguntar eso. ¿Y Cristina de qué se disfraza ahora? ¿Cuál es Cristina? ¿La que aumentaba la cantidad de jubilados y lo que cobraban los jubilados, o esta que dice que no va a aumentar la jubilación porque estamos endeudados? ¿Cuál es? ¿Y usted qué cree, Cristina? ¿Qué rol estaría cumpliendo? Porque, a ver, ella, lo propuso Alberto Fernández, muchos la votamos por Cristina, por seguir el proyecto de Cristina y de Néstor, y bueno, ella sabía que... No, disculpa que te cuente, esto no tiene nada que ver con el proyecto de Néstor Kirchner.
No, pero por eso digo, uno la votó pensando que se iba a ir por ese lado y ahora nos encontramos con esta situación, ¿no? Porque la verdad, hay muchos que estamos decepcionados y es una realidad. Pero entonces, Cristina, ¿sabía, no sabía? ¿Qué cree usted? ¿Por qué lo propone Alberto Fernández? No, la verdad que ella ya lo explicó. Yo no voy a hacer interpretaciones psicológicas. La realidad es la única verdad. Eligió a no estaba eligiendo un vestido, qué comemos esta noche, ¿viste? Claro. De qué color pinta la vida. Ella estaba tomando una decisión trascendental para la patria de su pueblo. La pregunta primero que me hago es por qué la tomó en soledad. ¿Quién la obligó? Claro. ¿En qué manual está escrito que hay que tomar las decisiones de esa manera? Nunca se toman las decisiones así. No se tomaban en el gobierno así. Se discutía, se debatía y después obviamente el que decide la mejor decisión entre las opciones de acuerdo a su saber y entender. Pero no una decisión en soledad de esta manera, porque la metodología también es ideología. Pero ¿de dónde salió que una decisión tan trascendente no la consulta con nadie? ¿Pero qué es esto? ¿Sí? Escúchame, a veces ni siquiera viviendo solo podés elegir lo que cenás toda la noche, porque a veces abrís la heladera y te encontrás con... Entonces, ¿cómo es esta historia de una decisión tan importante en soledad? Bueno, ya ahí tenemos un problema metodológico. Pero ahora lo hecho pecho, y Cristina está atada a este árbol, está atada a este fracaso. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir? No, yo soy distinto, entonces aumento 40% los sueldos en el Congreso. Eso no significa nada, al contrario. Eso es un desastre también, porque del otro lado lo único que hace es decir, pero escúchame, acá tenemos un lío bárbaro y del otro lado, ¿cómo es esto? Que hay aumentan el monotributo. ¿Cuánto están facturando los comerciantes menos? Y aumentan el monotributo. Claro. No es que aumentaron la facturación 40% en el año, ¿eh? No. Entonces, generan estos líos. Y bueno, ya está atada este fracaso. Nadie lo obligó. Ahora, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Y salvar el legado. Salvar el legado, que es lo único que queda exitoso en este siglo. Porque el problema que tenemos es que en este siglo les guste a quien le guste. Lo único que no fracasamos fueron los peronistas, fuimos los peronistas. ¿Fracasaron los radicales? Sí, con Cambiemos. ¿Fracasó el liberalismo y el neoliberalismo? Sí, con Macri. ¿Está fracasando el progresismo? Sí, con Alberto. ¿Quiénes son los únicos que no fracasamos? Los peronistas. ¿Cuándo? En la década ganada. No, pero ustedes lo que pasa es que tuvieron viento de cola, tuvieron suerte, No, ustedes tampoco saben nada. Entonces viene Melconian y dice, extraño el crecimiento de la economía en la época de Moreno y extraño su 25% de inflación. Y yo digo, no mientas, Melconian, porque si hubiese habido 25% de inflación, la economía no crecía. Vos lo sabés y todos los economistas lo sabemos. ¿Sabés por qué hace eso Melconian? Para que no quede nada. Para que en la campaña, claro, que se avecina, nosotros no podamos decir, ¿qué va a hacer Moreno? ¿Qué tendríamos que hacer? Y lo que hicimos. No, pero lo que hicieron fue un desastre, mire la inflación y la pobreza. Ahora, cuando Kicillof hacía ese índice 7 provincias y decía que el INDEC mentía, ahora todos esos que dijeron, incluido Alberto Fernández, que Cristina o el gobierno peronista dejó 26, 27% de pobreza o 30% de pobreza, ahora ¿cómo se disfrazan? O sea que Alberto dice que en el 15 había 26.9 de pobreza y él ahora tiene 44. O sea que pasaron 4 años de Macri, el desastre de él, y la pobreza solamente creció un 40, 50%. Pero ¿qué le pasa? Si la pobreza se multiplicó por 3 o por 4. Guillermo, ¿sabe que yo...? Claro, ahora aparece la verdad de la milanesa. Y la verdad de la milanesa es que nosotros fuimos un gobierno exitoso y había que defender nuestras estadísticas también porque demostraban que éramos exitosos. Al no defender estas estadísticas, incluso Cristina, que utiliza las estadísticas de la ciudad para decir, así no entramos en polémica, lo único que generó es el espacio para que digan que nada fue exitoso este siglo. Y no es cierto, porque en este siglo, el ciclo exitoso fue el ciclo peronista. Y ahí tenemos que volver. ¿Sabe que yo ayer estaba escuchando, me habían mandado unos compañeros y lo volví a escuchar,
una charla que usted había dado junto a Eve de Bonafini en diciembre de 2015, o sea, unos días de la asunción de Macri, ¿no? Y usted decía que, bueno, que había que defender el peronismo, que nos iban a llevar, que lo que nosotros no teníamos que permitir es que nos lleven a naturalizar un 50% de pobreza. En ese entonces, sin pandemia, o sea, recién comenzando el gobierno de Macri. Entonces, qué ilógico es que ahora, por un lado, nos digan que nos tenemos que conformar o que, bueno, que esto es algo inevitable, tener un 43% de pobreza, ¿no? Primero que es falso el 43% de pobreza. Es falso de toda falsedad. Mirá, lo primero que hace Macri con el INDEC, aparte de intervenirlo y a los pocos meses, es cambiar la manera de medir la pobreza. Y a diferencia de lo que vos podés pensar, porque es de sentido común, él la hizo más exigente, la medición de la pobreza. Mucho más exigente. Porque se mide contra una canasta de consumo. Simplemente vos exigís más la canasta de consumo. O sea, la ponés más elevada en términos de calidad y precio, y entonces hay más pobres. Si vos tenés 100 pesos y tenés que comer todos los días, para no ser pobre, un pedazo de queso fresco, o para no ser pobre, un pedazo de camembert, bueno, cuando vos elevás la calidad y precio de la canasta, aumentás la pobreza. ¿Por qué hizo esto Macri? Porque tenía que empardar con el famoso 30%. Entonces, la primera medición de Macri le dio 32, y dijeron, ves que teníamos razón, Cristina y el peronismo dejó 30% de pobres. Muy bien. Lo que pasa es que a los 6 meses de eso, él tuvo que publicar la metodología. Cuando ellos dieron la primera medición, no publicaron la metodología, pero para fin del 2016, y está en internet, tuvieron obligados a publicar la metodología. Cuando publicaron la metodología de medición, dijeron, bueno, pero ojo, el INDEC te dice esto, no Moreno. Ojo que como se medía antes y se mide ahora, hay 14 puntos porcentuales de diferencia. Claro, 14 puntos porcentuales. Y ahora Alberto Fernández la mide igual que la medía Macri, porque Marcos Labañez, que es la autoridad del INDEC, no cambió la manera de medir la pobreza. La mide igual que la mide Macri. Por lo tanto, ese 43, llevado a los números de toda la democracia, desde Alfonsín para acá, que es cuando se empezó a medir la pobreza hasta que la cambió Macri, te daría 30 o 29. ¿A vos te parece que ahora hay la misma pobreza que dejó el gobierno peronista en el 2015? Entonces mienten descaradamente, incluso Alberto Fernández, que no sabe de qué disfrazarse. Porque cuando le preguntaron en cuánto había dejado la pobreza el gobierno peronista, el orondo, suelto de cuerpo, como hace todas las cosas que habla, dijo 26.9, excluso con decimales, 27. O sea que prácticamente él tendría la misma pobreza que dejó el gobierno peronista, y es lo que cree, porque él se autopercibe exitoso. Él piensa que toca bien la guitarra, que es gracioso hacer los videos con Dylan, que es gracioso decir que Bob Dylan le cambió la cabeza al mundo, ¿viste? No Perón, no el Papa, Bob Dylan, una cosa ridícula lo que dice. Y ahora se mira y dice qué bueno que soy. Por eso, a fin de año, hizo esas verdades albertianas. ¿Viste que hizo las 20 verdades albertianas? Y dijo todo lo que había hecho bien en el gobierno. Bueno, él piensa que es maravilloso. ¿Y cómo no va a ser si con pandemia tiene la misma pobreza que tenía el gobierno peronista? Porque cuando les cuentan los 14 puntos de más en la nueva medición, te da lo mismo. Él dice, mirá lo bien que estamos haciendo las cosas. Igual que los radicales, que fueron un desastre, hicieron pedazo del país, pero siempre piensan que son los mejores del mundo. Igual yo creo que lo importante es lo que se ve en la calle, porque a ver, yo creo que uno, por más números que le digan, uno sabe, bueno, cuando uno sabe 43. Vas a comprar y no claro, pero si es lo importante es lo que ves en la calle, entonces está claro que no es el 43. Por lo menos estamos por lo menos es la que había en el 2001-2002, medida como se medía en aquel momento. Medida como se medía en aquel momento. Con lo cual, hoy sería como el 60 y pico, el 70%, que es lo que vos ves en la calle. Y cuando yo decía
en enero, creo que fue en febrero del 2016, había empezado el gobierno de Macri. Que entre paréntesis fue, creo que la única vez que se cantó la marcha peronista en la Casa de las Madres. Le dije a Bonafini, mirá que vamos a cantar la marcha, por primera y última vez, me dijo. Cantamos la marcha. Hay 2 lugares donde tengo la exclusividad de haber cantado la marcha, ahí y en la Sociedad Rural, cuando presentamos el libro. Guillermo, cuéntenos sobre principios y valores, cómo usted va como candidato, ¿no?, a diputado nacional, cómo se está trabajando en la construcción del partido. Ayer anduvo por acá, por estas zonas, ¿no?, por San Miguel, José Cepaz, ¿es así? Sí, ayer anduvimos, hicimos una fiesta bárbara ayer, Hubo una fiesta de aquello. La gente, ¿sabés que me fui y se quedaron como hasta las, qué sé yo, las 12 me parece que se quedaron? Yo me debo haber ido a eso de las 9 y pico, después me mandaron fotos, decía la gente no se quiere ir. Y fue una fiesta peronista. Sí. Y estamos organizando el partido. Me han pedido los compañeros que encabece la lista de diputados nacionales en la provincia y estamos convocando al peronismo. Y ayer se vio. Ayer estaba el peronismo en José Cepaz. Estaba el peronismo. Estaba el peronismo, felices, contentos, con las murgas, con los cuartetos. Estábamos felices. Había chori como corresponde, había olorcito, se cantaba la marcha todo el tiempo. Y se reflexionó con los compañeros sobre lo que está pasando. Sobre todo sobre lo que vamos a hacer, porque lo que está pasando es obvio que lo están viviendo. Están sin trabajo, con hambre, con esto, con esto. Dijimos, mire, esto es muy fácil, vamos a volver a hacer un asado por semana. Vamos a hacer un pastel de papa por semana y van a comer milanesa por semana. Pero ¿cómo puede ser que hayamos sacado al pueblo argentino una ingesta elemental de proteínas cárnicas? ¿Pero qué les pasa? El consumo más bajo, ¿no? ¿Qué le ha pasado a esto? Bueno, esto está todo patas para arriba, hay que volver a poner orden. Y para poner orden en un gobierno peronista. Y eso lo toma a decir, la gente estaba feliz. No, cuando vos le decís, mire, vamos a hacer lo que ya hicimos. Che, ¿qué cenamos esta noche? Lasaña. ¿Y cómo la vas a hacer? Como las comiste la última vez, que son buenísimas. Y te comes una lasaña bárbara. ¿Cómo se solucionaría el tema? ¿Qué le explicás al pueblo? ¿Qué vamos a hacer? Lo que hicimos. ¿Cómo se solucionaría el tema de la carne? ¿Cómo se solucionaría el tema del precio de la carne, los alimentos en general? Pero digo la carne porque es donde más conflicto ahora se está... Claro, pero si cuando reinventamos la Secretaría de Comercio, lo primero que hicimos fue abrir las exportaciones. Nunca más se cerró y nunca faltó carne. ¿Cómo hicimos? Técnicamente es muy sencillo, ¿cómo hicimos? Se va a exportar y se va a comer, ¿cómo hicimos? Solamente hay que repetir lo que hicimos. Es así de fácil. Lo que pasa es que después vinieron todos estos progresistas que en esa época estaban en contra. Kicillof estaba en contra de Kirchner, no lo votaron a Kirchner. En el año 2009 votaron a Sabatella. Estaban en contra. Entraron al gobierno porque somos generosos. Ahora se quedaron con el gobierno y hacen el desastre de los radicales. Hacen el desastre de los radicales porque piensan como ellos. Porque encima es el ala progre de estos radicales, el Frepaso, que se juntaron ahí, la última alianza, y lo mismo que el alfonsinismo, todo eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los peronistas? Votar peronismo. No votamos más progresistas como Alberto Fernández, ni inútiles como Macri. ¿Qué votamos? Peronismo. ¿Qué le vamos a decir al pueblo que vamos a hacer? Lo que ya hicimos. Sencillito. Mirá qué lindo está ese color de la pared. Bueno, entonces pintamos ese color de la pared, así de fácil. No es que todo el tiempo tendrán que estar, ay, muchachos, si lo que hicimos salió bien, vamos a repetir lo que hicimos. Cuando vos haces una tortilla y te sale bien, después repetís como la hiciste. O estás todo el tiempo inventando cosas. Muchachos, no es así la vida. Para eso está la experiencia. Y el peronismo demostró que cuando gobierna hace una patria grande con un pueblo feliz. Ahí vamos a ir, con doctrina al frente, de cara al sol, cantando la marcha, porque finalmente los días más felices son y volverán a ser peronistas. Pero con una diferencia ahora. Nos pusimos en la cabeza que va a ser para todos los pueblos del mundo, porque tenemos la doctrina verdadera. Ni los yanquis ni los marxistas tienen la doctrina verdadera. ¿Quiénes tenemos la doctrina verdadera? Los peronistas. Bien, la verdad que... mi compañero Carlos le quiere hacer una pregunta, Guillermo. Buen día, Guillermo Moreno. Una pregunta. ¿Podría hacer alguna mención de los oligopolios empresariales que tenemos en la Argentina? ¿Qué opinión tienes? Y segundo, los costos que
que como consumidores tenemos, ¿son reales los de los empresarios, los costos? Mira, oligopolio es una palabra muy técnica que significa un par de oferentes para determinado producto. Y hay mercados en la Argentina que no son oligopólicos, son monopólicos. Por ejemplo, el aluminio. Hay una sola fábrica de aluminio. Aluar. Y no vas a tener 2 fábricas de aluminio porque tenés un mercado de un tamaño tal que no tenés manera de tener 2 fábricas. Entonces ni siquiera hablemos de los oligopolios, hablemos del monopolio, que esta sería peor. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, ¿y cuál es el problema? Si no te da el mercado para tener 2 Aluar, ¿cuál es el problema? No, lo que yo veo que ¿qué parte de culpa en la economía de la inflación tienen los empresarios para tu apreciación? Pero cuando vos haces costos ya sabes el precio de venta. Tenés que hacer costos. ¿Son reales? Pero cuando vos haces costos... ¿O está él por las dudas? Porque no, todo... pero escúchame, vos estás hablando del precio de venta, yo estoy hablando del costo del empresario. Claro. Por eso, costo es costo, precio de venta es precio de venta. ¿Está bien? ¿Vos estás hablando del precio de venta o de los costos? De costos. Bueno, entonces pero el costo hay que hacerlo. Ah. ¿Cuánto es el costo del aluminio? Yo lo sabía, ahora hay que hacerlo de vuelta. ¿Cuánto es el costo del barril de petróleo en la Argentina? Te lo esconde, desde Galucho en adelante te lo escondieron todo. Claro. Bueno, pero estoy hablando del costo, no del precio de venta, amigo. Son 2 cosas distintas. El industrial cuando vende tiene un costo y un precio de venta, ¿está bien? Sí. Yo estoy hablando del costo. El costo, no el precio de venta. En el precio de venta está el por las dudas que vos decís. Pero yo estoy hablando del costo. ¿Se puede auditar ese costo? ¿Pero qué auditar? Hay que calcular. ¿Qué auditar? Si es un cálculo simple y sencillo como un Padre Nuestro. Hay productos que puede ser muy complejo. Sí. Pero la mayoría de los productos es fácil como un café con leche, viejo. ¿Qué te pensás? ¿Que es el misterio de la fórmula de Coca-Cola? No, lo que pasa lo único que tenés que hacer es calcularlo. Yo veo, lo viví ayer, que fui a comprar alimento balanceado para mi perro, y me decían, ponele, costaba 1.700 pesos, pasó casi a 1.950. No, pero amigo, vos estás hablando del precio de venta. Claro. Y no entregan encima. Pero eso escúchame, también... amigo, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo, si no es un lío. Vos estás hablando del precio de venta, no Claro. del costo del producto. Yo te estoy hablando del costo del producto. Claro, está bien. Y no hay nada que auditar, se calcula y punto. O sea, Cualquier equipo menor, pero ni siquiera precisás ningún máster en ninguna cosa ni que haya ido a estudiar afuera. ¿Está bien? Con estudiantes secundarios y universitarios te alcanza para hacer costos. está ¿Cómo bien. no vas a Claro. saber el costo de un automóvil? ¿Cómo no vas a saber el costo del barril de petróleo con exploración y explotación en la Argentina? Costo. Le pones el margen, Claro. le restas los impuestos y sobre eso te quedan las ganancias, que la podés reinvertir o la podés repartir. Se llama dividendos. ¿Cuál Está es el bien. problema? Esto No. es muy sencillo lo que hacíamos en comercio. Lo que pasa que después Kicillof dejó de hacer costo. Ah, Claro. Ah, bueno, pero es progresista, Kicillof, no son peronistas, viejo. Hay Y que- Macri no iba a hacer costo. Y este Alberto Fernández no tiene idea. No tiene idea de lo que habla. Vos hacer costo y esto se soluciona muy sencillo, que fue lo que hizo comercio. Por eso no había ni un sí ni un no. Hacías costos. Sencillo. ¿Cómo vas a discutir si las tarifas eléctricas están caras o están baratas si no haces costos? claro. Vos lo que sabes es lo que te cobran a vos. Ahora, producir la electricidad, ¿cuánto sale? Y eso lo sabe la productora, Pampa, ¿no? Un ejemplo. Muy bien, pero también lo puede saber la Secretaría de Comercio. Que es lo que hacíamos nosotros. Auditando. Claro. ¿Pero qué auditando? Calculando. Ah. Dejá de utilizar palabras raras. Calculando. Te reta, Guillermo. Calculando, haciendo el cálculo, viejo. Nos reta, Guillermo. Está bien. No, está Es bien. muy fácil. ¿Qué auditando? Calculando. Sumas esto, más esto, te da el resultado. Mirá qué fácil que es. Y eso es importantísimo porque el tema de la energía también, eso sí que nos afecta Claro a todos. que sí, claro que es importante. En una fábrica no es lo mismo pagar 10.000 pesos de luz que 100.000. O sea, Claro. es- Y entran estos muchachos progresistas
explicar que tienen que aumentar un 9, un 10, un 30, un 100. Y yo pregunté, ¿cuál es el costo para saber que hay que aumentar? Nadie habla de eso. En este gobierno tampoco. Los únicos que hablábamos de costo es el gobierno peronista. Eso es lo que tenemos. Por eso tenemos que volver a hacer lo que hacíamos. Guillermo, yo lo escucho y la diferencia por ahí de otros políticos es que usted se nota la experiencia que tuvo como comerciante, como que conoce, no es un político de formación netamente académica, si bien también la tiene, se nota que usted conoce el comercio, que sabe lo que es tener un negocio. Escúchame, vos llegás al Estado, cuando vos seas directora de Radio Nacional, es porque ya tenés una experiencia ganada en el mercado. Para ir a Radio Nacional a gestionar todo lo que aprendiste en la actividad privada, no es que vas a Radio Nacional a aprender. Ahora estás aprendiendo, que aprendiste rápido. ¿Se entiende lo que te digo? Claro, claro. Vos sos joven, ahora aprendés. Cuando sepas, vas de directora a Radio Nacional. No es que vas al Estado a aprender. Al Estado vas a volcar el conocimiento que adquiriste en tu vida. Claro, esto es lo que hay que entender. Cuando vas al Estado es para servir, no para servirse. Vuelvo a decir, cuando vos seas dentro de algunos años una exitosa periodista y bla, 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 mucho más de lo que sos ahora, los compañeros van a decir, esta compañera tiene que ser directora de Radio Nacional. Y vos gustosa vas a ir. Y vas a poner a Radio Nacional allá arriba. Porque todo lo que aprendiste en tu vida lo volcás ahí. No que ahora estás para ser directora de Radio Nacional. ¿Se entiende la diferencia? Claro, es una formación que uno va haciendo a lo largo de su vida. Hizo la vida. Y así por eso, dentro de algunos años agarrá la bandera que dejamos nosotros. Que cuando yo la agarré me la dejaron los mayores. Que a su vez se la habían dejado otros. Y así vamos haciendo un proyecto colectivo que va por generaciones. Hasta que hagamos al mundo peronista. Ese es nuestro objetivo. Guillermo, la verdad que es... agradecida por esta charla, nos ayuda mucho. ¿Cómo se va a enojar el que me está esperando ahora? Tengo que ir a visitar una fábrica y estoy llegando tarde. No sé si Tati la está escuchando, pero no encontramos la puerta de la fábrica, porque me estuvo llamando como 3 veces, capaz que está escuchando el programa, y entonces no encontramos la puerta de la fábrica. Eso seguro. No, bueno, la verdad que tenés mucho trabajo y la verdad que te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Estamos siempre a disposición para charlar con usted, con gente también, con compañeros de principios y valores, que ahora vamos a pasar unos números para el próximo bloque, vamos a pasar los números para quien quiera afiliarse, para quien esté interesado. Y mucha gente me dice que principios y valores les da una esperanza. La verdad que mirá, yo lo que te pido, ya que ahora cuando llegue a la fábrica con el empresario me va a poner cara mala, porque le digo, mirá que yo soy puntual. Poné el número de teléfono de la radio, todos los compas que se quieran organizar, que te llamen y después me pasás el teléfono de los compañeros que los contactamos. Guillermo, ¿qué libro les recomendaría de lectura? La Comunidad Organizada. Sí. Porque el impulso inicial te lo da el objetivo final. El impulso inicial a la acción, el impulso inicial te lo da el objetivo final. El objetivo final es la comunidad organizada y ahí salís con una potencia bárbara a construirla. Por lo tanto, vos le decís a los compañeros, hoy a leer la comunidad organizada. Te mando un fuerte abrazo peronista y a peronizar el mundo. Guillermo, muchísimas gracias. Quedamos a disposición. Gracias por la entrevista. Estamos muy contentos. Gracias chicos, un fuerte abrazo para todos, muy contento de esta conversación y la repetimos cuando quieras, Un beso. Gracias, un abrazo peronista. Eso, ¿no?